pedacito que viene dentro del libro, que es un detalle que a mí me dio la editorial, así que creo que es un detalle muy bonito de ponerlo. Vamos a ver por qué la carta viene con letra pequeña. Mi señor, estos indígenas que me acompañan, la letra pequeña. Mi señor, estos indígenas que acompañan a mi fiel guerrera son los caciques de sus tribus. He acordado con ellos que suministraremos alimentos al pueblo, así como las herramientas que os solicité en mi anterior carta, a cambio de que podamos convivir en paz. Ellos han aceptado que se trasladen hasta Mezquitic un total de 100 familias tlaxcaltecas, que nos ayudarían a evangelizar y consolidar la paz en el lugar. Necesitaré que uno de los dos caciques regrese a dar fe de que nuestro acuerdo es sincero. El otro se quedará en vuestra casa y será tratado con el honor que corresponde a su posición dentro de su tribu. Vuestro más fiel seguidor, Miguel Caldera. Muy bonito. A mí me gustaría, Jaime, que nos comentaras un poquito quién eres. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde trabajas? Bueno, pues como menos de la mitad sabéis, porque es de las primeras presentaciones en Francia, me conoce menos de la mitad de la gente. Mi nombre es Jaime Jimeno, soy de Villafranca, vivo en Villafranca de los Caballeros, me dedico pues a mi trabajo, mi familia, que me acompaña a donde voy, y bueno, pues yo tengo mis ratos libres, busco mis ratos para pues bien escribir o bien pues hacer otro tipo de arte, como es el tema de la música. Entonces, bueno, pues soy parte del grupo de Vagaris y a nivel literario, pues hace unos años publiqué una novela de ciencia ficción, un poco post-apocalipsis, y ahora pues he cambiado el tema totalmente y me he ido a la yo le llamo novela histórica. Lucía, por ejemplo, pues Es un poquito más de aventura. lo entiende como aventuras. Ambas me gustan, ambas opciones, por lo cual pues no vamos a discutir por eso. Es una buena idea. Así que yo quiero saber también en qué momento dijiste, voy a escribir un libro, tengo una idea, voy a hacerlo. Pues esto vino un poco envalentonado por esa primera novela que saqué en su día, que pues cuando la sacas piensas que tienes una obra maestra en el mercado, no es tan buena como uno se queda. Es muy bonito. Pero es verdad que pues eso, envalentonado, porque dije, pues si lo hice una vez y tengo una idea y por qué no la desarrollo. Y es verdad que de la primera a la segunda el proceso fue mucho más sencillo, mucho más ágil, porque pues igual que cuando entrenas un deporte y el primer día pues no metes ninguna canasta, pero el segundo día pues ya metes una, el tercero metes más, bueno, pues con la escritura pasa un poco lo mismo. Cuando más la practicas, más mejora la técnica. Entonces, pues a partir de una idea, de pues, una historia, un giro que me quería dar, pues tú que te lo has tenido, pues la has podido disfrutar, pues me lancé, y ya digo que fue un poco una motivación muy grande porque quería llegar a ese giro. Y entonces, pues alguna tarde no paraba, pero sí que me tenía que documentar, pues la pasaba pues un artículo, otro artículo, a ver cómo en el año 1589 podía pasar esto, cómo se organizaba el ejército, cómo se organizaba la sociedad, y una cosa a otra, y al final pues aquí tenemos el resultado. El bebé del imperio, que es muy chula la novela. Así que también, ¿cuánto tiempo tardaste más o menos en escribirla? En decir, desde el primer borrador que hiciste, ¿cuántos borradores pasaste? Claro, pues esta novela la empecé a escribir en el 2021. No recuerdo exactamente el tiempo que tardé, pero pues 6 meses, 8 meses probablemente en hacer un borrador. Luego
ese borrador, recuerdo que según lo tenía, ya con muchísima ilusión, pues se lo pasé a Esther, mi cuñada, y además filóloga, para que pues, le diera una vueltecita y lo dejara un poquito presentable para mandarlo a las editoriales. A partir de ahí, pues, yo lo mandé a muchísimos sitios. Lo que pasa es que pues en ese momento no sería su tiempo, o no hubo nadie que se interesara, porque mostraba un interés sincero en la novela. La novela se quedó, siguió viajando entre editoriales hasta que llegó Editorial 29 y me propusieron editarla. Y bueno, dijimos, pues vale. A partir de ahí, pues claro, había que volver a trabajar en la novela. De 2021 a 2025, cuando yo leía los primeros párrafos, pues, ¿cómo podía estar esto haciendo así? Con lo que he dicho antes, tú ejercitas, en este caso la escritura, pues evolucionas, mejoras, adquieres técnicas nuevas, aprendes a hilar los párrafos, las palabras de otra manera. Entonces pues hubo que redactar ese primer borrador, digamos, convencional. Ahí la verdad que en casos de cultura editorial sí que me gustó muchísimo la explicación que tenían a la hora de esta corrección, adaptación y evolución. ¿Y qué fue lo primero que tú tuviste claro? ¿La época o en sí lo que es la historia y la trama? Yo tuve claro la historia. Tenía un giro de con unos personajes más o menos de estas edades, pues unos jóvenes, empezamos con 13 años la historia, irán creciendo. Y quiero que les pase, pues eso, sobre todo ese punto de la novela donde pues, todo explota y se desencadena. Entonces quería que ocurriera eso. Y bueno, me parecía que daba mucho pie, pues eso, a jugar con los sentimientos y con las acciones que van a suceder a continuación. Luego después lo tenía que encajar en una época. ¿Y qué fue lo que más atrajo de esa época? Pues yo lo he dicho en otras ocasiones. En casa de mis abuelos había una biografía de Hernán Cortés y es que era fascinante leer que iban con arcabuces por ahí. Y es que un arma que se llama arcabuz. Y luego pues, el mecanismo que tenía y demás. Y entonces yo pensé, pues, lo quiero llevar aquí. Lo que pasa es que también lo he dicho antes cuando vi los compañeros de la prensa, había un hecho que viene también en la novela mencionado, que es cuando Toledo oficialmente ya deja de ser capital del imperio, porque ya entra el imperio. Entonces no había una capital al uso, no estaba designada como tal. A la corte pues se movía entre Valladolid, Toledo, Sevilla, pero bueno, tenía su importancia hasta que pues, Felipe II decide que ya la corte se va a dejar una ley fija, y entonces en ese momento es verdad que la ciudad experimenta pues, un retroceso, una decadencia que yo quería reflejar. Entonces, queriendo que haya pasado eso, es cuando ubiqué la novela. Me vino muy bien pues también el tema de la guerra contra los humanos, pero bueno, lo digo, una vez que ya tuve esos hechos claros, ahí dije, pues aquí lo ubicamos. Y claro, ahí vino el trabajo de documentarse acerca de la década que va a recorrer. Que al final pues estuviste mucho tiempo documentando, hace muchísimo más reportaje todo muy bien. Sí, claro, a grandes rasgos, algo a mí me gusta la historia, entonces a grandes rasgos algo conocemos todos, pero claro, para escribir algo coherente pues había que buscar pues eso, que
ocurrieron, cómo ocurrieron, qué protagonistas tuvieron, y ese ha sido el trabajo, porque normalmente, pues eso, que cuando tú buscas artículos, o buscabas en enciclopedias, porque yo buscaba en enciclopedias, a lo mejor la gente más jovencita, pues eso no lo ha vivido, y tiene unas herramientas mucho más veloces, pero normalmente, pues claro, todo el mundo recuerda, pues Colón llegando pues a descubrir las primeras islas, Hernán Cortés, Pizarro, son las piezas históricas que conocemos todos. Los últimos años de Felipe II, pues son los que vamos a ver aquí, no son tan conocidos, o si son conocidos es por la ruptura que supone de lo que llamamos Austrias grandes y Austrias menores, y cuando se dice porque el imperio estaba en su punto de máxima expansión. ¿Y qué tal fue encajar los protagonistas en la novela sin tener que mover la historia? Pues para eso, un poco egoístamente, usé a los protagonistas. Como no había por ahí ningún sindicato que defendiera sus derechos, pues lo que hemos hecho es usamos a los personajes para que nos muestren lo que ocurrió. Y además así, de esa manera, no tenemos ningún remordimiento por pasar a través de la historia, porque pues, los actos que ellos hacen, un poco como el Regreso al Futuro, no tocan nada que pueda alterar el futuro. Entonces nos muestran la historia, pues, como ocurrió, vamos a asistir pues eso, a algún descubrimiento, a alguna batalla. Pasamos por 3 virreyes, que se cambiaba habitualmente de gobernante, ¿no? Entonces, en este caso, pues he usado a mis personajes ficticios para que interactúen con los reales y nos muestren esa historia, que es una de las cosas que yo quería que pasara en la novela, que el lector se pueda trasladar a esa época. Yo empecé a leer este libro porque vi en una de tus presentaciones, precisamente en la editorial Faro, en la que decías abiertamente que tú escribiste este libro pensando en lo que a ti te hubiera gustado encontrar en una novela de aventura cuando eras un niño, cuando eras adolescente. Quiero que me cuentes un poquito eso, porque fue lo que a mí me dio el libro y lo que más me llamó la atención. Lo buscabas. Pues eso, yo cuando era adolescente pues me leía Robinson Crusoe, me leía Moby Dick, me leía Isla del Tesoro, leíamos Julio Verne, luego fui leyendo a Alejandro Dumas. Entonces, todas esas obras son perfectas para mí. Entonces, a la hora de escribir, quería acercarme a esas obras. Un poco con el símil de la música, pues igual, la música que tú escuchas es la que tú luego vas a crear probablemente. Entonces, en este caso, a mí todas esas obras que descubrí con 14, 15, 16 años me parecen atemporales. Yo si cojo ahora mismo y abro Robinson Crusoe y me doy 4 páginas, pues lo mismo ya no lo tengo que terminar, aunque me lo haya leído 20 veces, pero entonces a la hora de hacer esta obra, pues eso, yo quería recordar a esas obras que a mí, que a mucha gente, pues nos gustan, y hacerlo pues, con esa inocencia que pues, con los años es verdad que ya se me queda un poquito lejos, pero en el fondo pues, tengo un niño dentro que disfruta con estas cosas. Eso es bueno. ¿Y cuáles son los temas que tú más querías destacar a la hora de escribir la novela? Algo que decías, yo creo que esto esté claramente este tema puesto en el libro. Pues, a ver, aquí en la novela yo me he cuidado un poco de presentar a la sociedad del momento, que hay muchísima leyenda, más negra, menos negra. Entonces, sí que he querido reflejar cómo podía ser esa sociedad, sobre todo en lo que era pues, Nueva España, en lo que eran las colonias que se administraban, bueno, en su administración local, pero al final dependían de Madrid. Entonces, eso es una de las cosas que quería que quedaran ahí reflejadas. No todo es tan malo como pinta esa leyenda negra, ni tan idílico pues, como defienden también otros, ¿no? Al final
por qué elemento te gustaría que fuera recordado tu libro? ¿Por la historia, por los personajes, o por algo que digas que esto tiene que estar puesto? No, a mí me gustaría que se recordara como el libro, sino como el conjunto, Seguidores del Imperio. Es una suma de todo, es una suma de sus personajes, es una suma de su historia, de la trama que tiene y demás. Entonces, igual que, pues eso, un móvil. Y pensamos, bueno, claro, pensamos en una ballena, pensamos en realidad, pero pensamos en una obra. O sea, y igual, o sea, como autor al final, lo que te puede satisfacer es eso, que recuerden una obra tuya, que alguien, pues, a la hora de leerla, la haya disfrutado. Yo, es verdad que la parte pedagógica, sin ser yo docente ni nada por el estilo, pero la parte pedagógica me la trabajé un poquito porque pues, sí que quería pues, que la leyera, curioseara y dijera, pues esto ocurrió en 1591 y así es como el fuerte este pues, se fue construyendo y demás. Es un poquito, serían los objetivos y el guión de ejemplares, claro. Luego al final tu libro pues, es una novela histórica muy bonita y tiene muchísimas aventuras. A mí me ha gustado mucho y todas las aventuras que he leído me han mantenido enganchada durante todo el tiempo y luego que al final es un libro corto que no necesita mucho más, no le metes bombo a cosas que al final no importan dentro de la trama y que todo tiene su valor. ¿Tú cómo definirías tu libro en 3 palabras? En 3 palabras. Pues una maldita genialidad. Se ha traducido directo. La he adaptado. Para mí sería algo así, o sea, es la satisfacción de haber terminado una obra y de que haya quedado así. O sea, me va a sentir orgulloso de ella. Porque sí que es verdad, igual lo comentábamos antes cuando estábamos tomando algo, que me interesó mucho y me importó mucho que esta obra saliera antes que otra que tengo por ahí en cartera, porque de alguna manera yo creía más en esta obra que en las demás, que no quiere decir que las demás sean malas o buenas, pero a esta le teníamos un cariño especial, entonces claro, me siento muy orgulloso de la historia que hay. Yo creo que si las personas le dieran una oportunidad a leer esta novela, pues al final les acabaría gustando tanto como a mí, porque está todo tan bien recalcado y todas las aventuras, pues es muy juvenil, es muy fresco y yo creo que sí que lo has hecho muy bien lo que quieres transmitir, está todo muy bien puesto. Así que yo también quería preguntarte qué te gustaría decirnos a las personas que estamos aquí. Coméntanos. Lo primero, feliz venido, os agradezco mucho que hayáis venido, porque yo estuve en esta sala hace 4 años, sí, y solamente había una de las personas que estáis aquí que Paloma y nadie más. Entonces, pues es lo primero, os agradezco que hayáis venido y hayáis dedicado este ratito a acompañarme. Y bueno, para convenceros de que podéis dar una oportunidad a este libro, pues os diré eso. Igual que hemos dicho antes, que es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando pues yo era joven y que me leería ahora, una y otra vez, es porque está hecho desde ese cariño. Entonces, creo que lo vais a disfrutar. Entonces, es una lectura relativamente fácil, no es demasiado larga, y yo creo que precisamente por el ritmo que tiene, ayuda a meterte en esa historia rápido. Y bueno, pues una vez que ya te has metido, mi esperanza es que no queréis salir de él y lleguéis hasta el final. A mí me habría encantado que este libro me lo hubieran puesto en el instituto, porque hay algunos clásicos que al final cuando eres adolescente no los entiendes, aunque no significa que sean malos. Yo me habría encantado que me hubieran puesto este libro porque de verdad es buenísimo. ¿A vosotros os gustaban los libros que os leían a posta? No, ¿verdad? Al final las lecturas obligatorias, pues lo que deberían intentar transmitir más en los institutos pues es un poquito eso, animar a la gente, animar a los jóvenes a que sigan leyendo. Sí, pero eso también pasa por una razón que yo no he sufrido, soy hombre, que
todas las referencias son masculinas. Entonces, es verdad que nosotros nos queremos sentir lo que son, nos queremos sentir en Capitán, nos queremos sentir D'Artagnan, pero en esa literatura clásica no hay referentes femeninos. Entonces yo, por ejemplo, que tengo dos hijas, cuando les llevo un libro que a mí me gustaba, con su edad, me dicen, tira por ahí, porque esto no nos sentimos identificados con ello, y me parece normal. Entonces es verdad que yo cuando escribo intento que haya también una presencia femenina. Fíjate que estamos hablando de una época en la que la sociedad pues, era la que era y las mujeres no podían ni siquiera marcar. Entonces, bueno, hemos tenido que aportar por la máquina para incluirlo, pero esa lectura que hacíamos porque hubiéramos estado en el instituto probablemente esté reportada por esa presencia. Yo este libro la habré disfrutado muchísimo. Y de hecho, cuando me empecé a leer la historia, yo pensaba que me iba a sentir más identificada pues, con ella. Pero al final no, al final me sentí más identificada con Pedro, fíjate. Y yo que pensaba que Luis, y al final es un personaje buenísimo. Pero Pedro, pues, me transmitió más. ¿Tú cuál es tu personaje favorito? Pues, a ver, cada uno tiene su cosa. De hecho, mi personaje favorito de la novela ni siquiera es uno es el tío protagonista, ¿no? Mi personaje favorito de la novela es Isabel, que según pues, cuando la gente lo vaya leyendo, la conocerá y bueno, pues espero que ellos transmitan lo que yo quise transmitir con ella, ¿no? Sería mi personaje favorita. Probablemente mi segundo personaje favorito es Rodrigo, que es otro joven capitán, que igual son personajes que no tienen tanto peso a la hora de la narración, pero que tienen una aportación vital al desarrollo de la historia. Sí que es verdad que a veces los personajes secundarios son los que se roban el protagonismo. Y con Isabel, de hecho, pasa. A mí me gustó muchísimo el personaje y el final de dices también. Eso no se puede, por favor. ¿Y tú con cuál te sientes al final más identificado? Pues, a ver, si hablamos del trío protagonista, que en alguna presentación también lo hemos puesto así, podríamos asimilarlo pues, a los roles de la fantasía, pues, el pícaro, y más que podría ser Diego, el guerrero, que es Pedro, y la hechicera, el elfo, que podría ser Luisa, ¿no? Entonces, más o menos sería como yo los concebía, claro, los tenemos que llevar a una literatura más clásica, no a nivel fantasía. Entonces, bueno, si intenté dar ese rol, a mí el rol de pícaro me gustaba muchísimo, pero es verdad que el desarrollo que tiene Pedro como roles de guerrero, de intrépido, de valiente, muchas veces inconsciente, pues creo que todo el mundo se puede identificar esa lealtad que tiene, esa decisión, no se rinde. Entonces creo que puede ser alguien con quien todo el mundo puede empatizar. Yo empaticé muchísimo con Pedro durante toda la novela y luego al final con Luisa pues me encantó, tengo que decirlo, me encantó muchísimo el papel que hizo con Luisa y la verdad que todos, al final todos tienen su cosilla y hay personajes que aparecen muy pocas veces durante la novela pero que yo sí que me sentí muy identificada y que quiero mucho durante toda la novela, que bueno, si no digo el nombre porque si lo leéis sabréis qué personaje es. Así que, ¿hay algún personaje que tú digas, este que ha tomado la ciudad de su historia? Porque yo tenía otros planes para él, pero él... ¿Hubo alguna duda a la hora de componer la historia sobre la dirección que debía tomar? Sobre todo Diego, que es uno de los personajes principales. Luego, Luisa sí que fue creciendo un poquito más a medida que se desarrollaban los acontecimientos y su cierre es un poco motivado por todo lo que va viviendo. Entonces creo que son los dos personajes que más evolucionan
evolución pueden tener y con lo que podemos disfrutar de la historia. Luisa tiene muchísimo desarrollo de personaje. A mí fue algo que me impresionó mucho al leer la novela, porque de ser un personaje tierno a luego los actos que acontecieron, pues fue un cambio muy drástico que a mí me marcó mucho y me lo tengo aquí marcado, porque no se me mataron otros, pero le marqué un montón porque hubo un montón de cosas que me gustaron. Así que si alguien del público quiere decir alguna pregunta, está a tiempo, podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Cuál es tu capítulo favorito? O sea, ¿cuál te costó más? ¿Qué capítulo tiene más cariño? Pues hay dos capítulos que me gustan mucho, que son, sus títulos son San Rafael e Isabel. Isabel, pues imagino que ya os imagináis por qué, pues mi personaje favorito. Y San Rafael. Son dos capítulos que además cuando se lean hay una referencia, son los más clásicos dentro de la novela de los títulos, que hacen ese guiño a esta literatura que a mí me gustaba de adolescente. Entonces creo que esos dos capítulos serían sin duda los que a mí más me gustan. Y son dos capítulos que están en el medio precisamente de la... Yo creo que al final Isabel sí que es mi favorito, uno de mis favoritos de todos, porque si lo digo, bueno, pues hago spoiler y no quiero hacer spoiler. ¿Alguien quiere saber algo que tenga dentro de la trama? ¿Encontraste alguna inspiración en Pérez Reverte? Pues no lo había leído hasta antes de escribir la novela. O sea que tenía entre mis pendientes, tenía precisamente pues a La Triste, que ahora estoy con ello, y de hecho pues está ambientado unos poquitos años después de esto. Y de hecho, leyéndolo, me congratula, me enorgullece un poquito pues esa terminología que él utiliza, y digo, pues yo he utilizado esto también. Entonces, de alguna manera me enorgullece. A la hora de escribir, por ejemplo, pues un barco, es una de las cosas que con Héctor, el editor, pues estuvimos en su momento trabajando y demás, y eso, al ver términos que él también utiliza, y a ver, pues evidentemente Pérez Reverte es una persona que tiene un don para la escritura y yo, es admirable. Entonces yo me conformaría con llegar a ser la 10ª parte de lo que es él. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Como autor con cierta veteranía, ¿cómo definirías tu estilo de escritura? ¿Veteranía? Pues a ver, yo lo definiría como algo fresco. O sea, yo creo que es muy inocente mi pluma. Entonces creo que es parte de su encanto. O sea, al escribirlo y al leerlo, creo que quien lo lea, igual que ha dicho Lucía antes, ¿no? Que va un poquito al grano, es muy ágil, pues lo que pasa es que claro, tiene que ser algo que salga natural. Entonces a mí me sale natural, pues eso, pues a lo mejor es una idea que he tenido y la quiero desarrollar según la he tenido, luego ya la publiquemos, pero quiero desarrollarla según la he tenido precisamente para que mantenga esa espontaneidad. ¿Alguien más tiene más preguntas? Bueno, yo, venga, la última. ¿Sentiste en algún momento algún bloqueo? ¿Sufriste síndrome del impostor o no? Pues, a ver, en esta historia bloqueo, creo que no lo tuve. Porque estaba encantado con la idea y me iba saliendo. Sí que tuve que parar para ubicar algunos hechos. Tuve que buscar algún hecho concreto. Por ejemplo, me viene a la mente un descubrimiento muy importante para aquella época, para el imperio, que es cuando se descubre los inicios de lo que es la ciudad de San Luis de Potosí. Entonces es verdad que tuve que investigar un poquito cómo era, dónde estaba, cómo se ubicó, por qué lo descubren y demás, pero no, en esta novela no he tenido un bloqueo de decir, no sé,
salir, no sé cómo resolver esto. De hecho, tenía claro cómo resolverlo. Luego había que ejecutarlo. Y a la hora de ejecutarlo, incluso durante la corrección, es verdad que descubrimos que había otro elemento que funcionaba mejor a la hora de pues, dejar alguna pista a lo largo de la historia, y así lo hicimos. Pero eso, en esta en concreto no me he bloqueado. Por un lado, pues, iba disfrutando muchísimo desarrollándola y tenía muy claro a dónde quería ir. Ha habido otras cosas que he escrito que sí que es verdad que he tenido que parar y retomarlas un tiempo después para ver si salía de ese cruce. No sé cómo seguir aquí. Pero en este caso sí que tenía muy claro cómo quería, a dónde quería llegar. ¿Habrá secuela? ¿Habrá secuela? Pues a ver, es una novela autoconclusiva, pero es un mundo que no finaliza ahí. Entonces, claro, pues igual que a la triste en este caso, puede, y eso tiene varias novelas, nuestros personajes es verdad que podrían continuar con sus historias y nos podrían continuar mostrando cómo se fue desarrollando esa sociedad. Yo lo he dicho antes, o sea, tenía un interés especial en reflejar esa sociedad de una manera sutil y divertida, que la gente lo lea a través de una aventura, se divierta, pero le pueda aplicar la curiosidad de esto era así, y cómo era así, por qué era así, y quiera conocer un poquito pues ese pasado que es un poquito cómo se desarrollaban entonces los acontecimientos. Podría haber alguna secuela, no la tengo pensada, pero no es una historia, es una historia que tú la terminas y creo que el lector acabará satisfecho al terminarla, pero sí que es verdad que es un mundo, que es el mundo en el que vivimos al final, que puede tener pues todas las posibilidades que queramos darle, porque ahí tenemos los hechos y podríamos retomarlos. O sea que... Bueno, yo quería agradeceros de verdad de corazón. Hemos llegado aquí de rebote, mi amiga y yo, por una equivocación. Y yo estoy pasando un rato. Qué buena educación. Sí. Yo estoy pasando un rato estupendo. Me está encantando la historia, porque me gusta mucho la historia. Si es la nuestra, cuanto más cerca mejor. Y me ha encantado el libro, lo que habéis contado. Y vosotros dos, bueno, me ha llenado muchísimo este ratito y esta conversación. Vuestra sonrisa, vuestra calidad. Nada, que muchísimas gracias. Al final la casualidad no existe, gracias a vosotras por pasarnos por esta sala. Sí, yo de verdad. Claro, sobre todo por quedaros y darnos esta oportunidad de hablaros. O sea que... Enhorabuena, Muchas gracias. Además de que si os gusta la novela, que podéis, si alguien no la quiere, pues la podéis comprar a la editorial que está aquí precisamente, o la podéis encargar en vuestra librería preferida. También deciros, bueno, que Lucía, muchísimas gracias por acompañarme. Lucía tiene tiene muchas cuentas de diferentes redes, que bueno, yo la conozco por Instagram, lleva un club de lectura con su hermana. Entonces, os invito a que, pues, si queréis dar una oportunidad y conocerla y demás, pues investiguéis. Lucía Montanilla. Lucía Montanilla Yex, pero me podéis encontrar en todas partes como lucia.h.yex. También tengo un canal de YouTube también. Que subiré la entrevista por si alguien se la ve y quiere que la vea a otra persona, pues nos vive también por ahí. Sobre todo gente tan joven preocupándose por difundir algo como la lectura, pues algo que no la mira. ¿Y tenéis más preguntas? Bueno, a mí me gustaría que me firmaran el libro. ¿Me quieres firmar el libro? Me encantaría. Dios, ahora tengo que pedir un libro. Yo tengo un buen libro aquí. Y si alguien tiene su libro aquí, quiere dejar En diciembre seguirá así.
si alguien igual, si alguien tiene el libro y quiere que se lo firme, Y me encanta de firmar los libros. para mí me da vergüenza, pero Hombre, pero lo ha hecho muy bien, ¿a que sí? Muy bien. Lo habéis conseguido.